hablado de lo que era la práctica médica, el ejercicio legal e ilegal, una parte de documentos médicos, y hoy más que nada lo que vamos a hablar y lo que yo quiero tratar es la ley 26.529 que habla sobre los derechos del paciente en su relación con los profesionales y las instituciones. Entonces acá volvemos a lo mismo. A mí no me interesa que se acuerden el número de la ley, qué artículo, sí que está escrito, y volvemos siempre a lo mismo. En algún lado está y yo lo debo saber. ¿Se acuerdan que cuando empezamos la primera diapositiva yo siempre puse esto? Y ¿qué pasa si yo mato a alguien, si va preso o no? Bueno, acá volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que quiero ejemplificar con esto? Es que hay cosas que la ley da por sentado que uno como un médico las tiene que saber, ¿sí? Entonces yo no puedo ir el día de mañana y decir, bueno, la verdad que yo no sabía, esto lo desconocía, esto no lo comprendía. ¿Por qué? Porque están escritas y están en una ley. Y para la ley, estos ciertos ítems, reglamentos, normativas, el médico la tiene que conocer. Si se le fueron dadas y brindadas durante su formación, perfecto, y si no, problema suyo, ¿sí? Así diría la ley. Bien. Esta ley habla de los derechos del paciente y la relación que tiene. Tiene una serie de capítulos, ¿sí? El primer capítulo habla de los derechos del paciente. El segundo capítulo habla de la información sanitaria, del consentimiento informado, de la historia clínica y las disposiciones generales, como toda ley, que hace hincapié a decir, bueno, todo lo que se trató anteriormente tiene vigencia a partir de cuándo, de tal fecha. Estos derechos del paciente, ¿qué derechos tiene el paciente? Si me tienen que nombrar, 5 derechos que tiene el paciente. Los escucho. Derecho a la información. Derecho a la información, ¿qué más? Al secreto profesional. Al secreto profesional, 2. Faltan 3 para llegar a por lo menos 5. A que se le diga la verdad. A que se le diga la verdad. A la atención. A la atención médica sería, ¿no? O a prestarle atención. Puede ser derecho a elegir. ¿A elegir qué? A elegir, no sé, tratamiento o cómo quiere que se lleve a cabo. O a elegir el profesional. Claro. Yo también, por ejemplo, la elección de no operarse o operarse ante alguna patología. Bien. Un derecho a autonomía. Ajá, ¿y qué sería eso? Derecho a la autonomía. De conocer, digamos, todos los riesgos y beneficios de algo y él tomar la decisión. Bien. Pero el derecho a la autonomía sería que él toma la decisión o que él conozca todos los riesgos y los beneficios. Que tome la decisión conociendo. Perfecto. Acuérdense que yo voy a hacer siempre lo mismo. Yo de este lado estoy, en realidad, para hacerle pasar un mal momento. ¿Sí? Es lo que me divierte. Bien. ¿Te puedo decir algo? Sí. Lo lográs. Bien. Eso es lo que yo quiero en realidad. Así que si sale, perfecto. Más vale que pasen un mal momento acá a que el día de mañana en un juicio. Bien. Fíjense que uno de los derechos habla de la asistencia. Dice, el paciente tiene derecho a ser asistido. ¿Siempre? ¿O hay algunas excepciones en que no tiene derecho a ser asistido? Pregunto. Siempre, perfecto. Lo que pasa es que como se cortó justo y no tienen señal, yo sé que ustedes me estaban contestando. ¿Está? Bien. Ahora volvemos a hacer al revés. Yo como médico, ¿me puedo negar a la atención de un paciente? ¿Sí o no? Sí. Ejemplo. Que viene al consultorio una persona y, no sé, vos tenés un problema o una relación familiar o algún problema personal y le decís que se vaya a atender. El amante Claro. de mi señora viene y cae justo donde yo estoy de guardia. Entonces yo no lo voy a atender a esto, olvídate. Igual no sé si el ámbito de la guardia, sino capaz que un consultorio, que no es algo urgente. Tampoco. Yo, si viene el amante de mi señora que me está haciendo cornudo consciente, yo no voy a atender ni en la guardia ni en el consultorio. O sea, no. A ver, ¿yo me puedo negar como médico? ¿Sí o no? Si pone en peligro tu vida, sí.
mi vida como médico. Ejemplo. Sí. Una situación de que no haya seguridad en la escena, por ejemplo, no sé, nafta derramada, riesgo de explosión. Perfecto. Eso es así. Si hay riesgo de vida o de peligro inminente para el profesional, sí. Ahora, no nos vayamos a eso de que yo estoy en una ambulancia, hay un tiroteo y tengo que ir a buscar el muerto y se están baleando por todos lados, entonces después me dicen, no, yo quiero saber, yo como médico me quiero negar a atender a este paciente. Ejemplo, ¿cuándo? La objeción de conciencia del aborto, ¿puede ser? Objeción de conciencia. Ese es todo un tema, ¿sí? Tiene que estar por escrito, dice la ley, previamente, entonces ya van a saber que yo soy objetor de conciencia. Ahora, si yo no pongo el aborto, otro tema, o cualquier otro ejemplo. ¿Vos te negás y le das una alternativa de tratamiento? Por ejemplo, yo no te voy a tratar, pero te va a tratar Valentina. Pero ya lo trataste. Porque ahí lo que estás haciendo, estás derivándolo. Vos hablás con él, te llega la guardia, es el amante de tu mujer y le decís, mirá, yo no te voy a tratar, te va a tratar. Bien, perfecto. Pero, doctora, me duele el pecho. Pero tengo una médica al lado y ella no te va. Bueno, ¿y si no tenés la médica al lado? También en la situación... Porque es abandono de personas, y no. ¿Y la ley qué dice en base, por ejemplo, a esto de la asistencia? El profesional actuante, es decir, yo, solo podrá eximirse, es decir, ya te dice que sí, que vos te podés eximir, es decir, yo, ¿sí? ¿Puedo eximirme, puedo no atender a alguien? ¿Puedo rechazar? Sí, pero. Es decir, sí, pero. Tiene que haber un pero, y ese pero tiene que estar justificado. Fíjense que dice, solo podrá eximirse del deber de asistencia cuando hubiera hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional competente. Es decir, viene este amante, me dice, me duele el pecho. Perfecto, yo tengo que descartarle que sea una emergencia o una urgencia, que no se esté infartando. Descarto eso, es un hipocondríaco que le duele el pecho de nada, perfecto, te va a atender fulano, ¿sí? O pasa lo mismo cuando yo hago una derivación. No, mira, yo no te voy a seguir atendiendo más y que te atienda cualquier médico en cualquier lado. Bueno, depende de la patología. Si yo lo derivo, me tengo que asegurar de que ese paciente va a ser atendido, porque si yo lo derivo, no sé, suponete que, qué sé yo, a lo de Micaela, ¿sí? A lo de Micaela, y Micaela dice, mira, yo no voy a atender. Yo me quedé con que yo lo derivé, pero no me hice cargo efectivamente de que sea atendido por otro profesional. Si viene a la guardia y yo tengo otro médico, ahí sí, digo, no, yo no lo quiero atender porque es el que me robó la bicicleta, es mi vecino el molesto, entonces bueno, que lo atiende. Yo tengo otro profesional. Ahora, si no hay otro profesional, esto está bien claro. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que ver que efectivamente esta persona sea atendida por otro profesional. Si es una urgencia o una emergencia, lo tengo que atender igual. Por eso, acuérdense de una palabra que en medicina legal nos gusta mucho, que es el depende. ¿Sí? Es decir, ¿yo me puedo negar a la atención de un paciente? Sí, depende que, sí, pero, sí. ¿Se entiende? Bien. Con respecto a esta ley, habla del trato digno y respetuoso hacia el paciente. Yo no me voy a poner a explicarles a ustedes lo que es trato digno y respetuoso, lo va a dar el doctor Pimpinela más adelante, pero yo creo que está por demás de claro lo que es trato digno y respetuoso. Fíjense que acá hay algo muy bueno, que habla de la intimidad, ¿sí? ¿Y qué dice? Toda actividad médica asistencial tendiente a obtener clasificadas, habla de qué? Debe ser un estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad. Dos cosas habla. La intimidad habla de la autonomía y la voluntad, que es lo que habían hablado ustedes, y de esta dignidad humana. Un ejemplo que yo pongo es esto. Esto es en Centroamérica, hace 8 o 9 años atrás, en donde una anestesióloga se sacó una fotografía, ¿sí? En donde se ve la paciente intubada, aparte de que tiene el barbijo mal puesto, bueno, todo mal hizo. ¿Y qué pasó? Esta profesional recibió una denuncia, ¿por qué? Por violar este derecho del paciente a la intimidad. Obviamente que acá el paciente no quería que saquen la foto, ¿no? ¿Se le ocurre algún ejemplo que tengamos nosotros y que no sea de Centroamérica, o que no sea de otro país, o que haya pasado acá? Que se viole esa intimidad del paciente. La foto de Lara tirada en el hospital. Pero ella... Tirada en el piso.
Pero esa foto la sacó la mamá y la subió la mamá. Distinto si lo hubiese sacado un personal, un médico, un camillero. Hay una ¿Cómo? foto de Maradona en la morgue. La foto de Maradona en la morgue, la foto que pasó, que está el sepulturero, diría entre comillas, con la foto, ¿sí? ¿Se acuerdan del caso Maldonado? ¿Se acuerdan del caso Maldonado? Sí. Bien, si ya me dicen que no, estamos al horno. Fíjense que juzgarán al médico acusado de filtrar la foto de la autopsia. ¿Se acuerdan que había una foto que estaba Maldonado, que se veía todo macerado, que apenas fue a la morgue pasó? Bueno, fíjense que para la fiscalía el derecho a la intimidad quedó vulnerado. Es decir, lo que estábamos hablando dentro de esos derechos del paciente, en este caso del muerto, esa foto, obviamente que se demostró que salieron del celular de uno de los médicos que había ahí y por eso se filtró. Entonces, la fiscalía acusa que se violó ese derecho de la intimidad. Vamos a ver otros ejemplos más claros, ¿sí? Fíjense esto, redes sociales, ustedes que son tan amantes de las redes sociales, tengan en cuenta qué es lo que suben y qué no y cómo lo suben. Esto es, dice, de las 3 de la mañana, todos serenos, batiendo récord, una cirugía en el hospital de niños. ¿Está? Por supuesto que todo lo que está tachado lo taché yo, no había nada tachado. ¿Sí? Arriba a la izquierda, a la derecha, perdón, fíjense que hay una resonancia, no sé si la ven, y arriba, en la resonancia, dice el nombre y apellido del paciente. ¿A qué voy con esto? Esa foto que yo le mostré del anestesista de Centroamérica publicado, bueno, acá es exactamente lo mismo porque están publicando, y acá encima decía tumor invasivo, tumor que invade ambos hemisferios cerebrales, es decir, yo tengo acá que decía Sebastián Amut en el hospital de niños, o puede ser Tomás Amut, o el hijo del doctor, se violó, pero de una forma muy burda lo que es la intimidad del paciente, ¿sí? Y esto lo subió uno de los auxiliares, sea médico, enfermero, instrumentador, lo que sea. ¿Está? Y fíjense que yo acá al costado le pongo Lex Arte, que son las reglas del arte. ¿Por qué le pongo esto? Porque ya vamos a ver más adelante a quién le preguntaron si esto estaba bien o no dentro de las sociedades médicas o no, dentro del actuar del médico o no, dentro de la ética del médico o no. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo es este, por ejemplo. Acá no decía nombre y apellido, lo que yo taché obviamente con esto celeste, pero decía tumor del sistema nervioso central, Hospital Cuyen, pongo un ejemplo, ¿no? Hospital Cuyen, lunes 21 del 6 del 21, 7 de la mañana. Fíjense que dice tumor cerebral profundo, biopsia cerebral eminente invasiva, por neuronavegación, se obtuvo muestra para examen. Bien. ¿Por qué está mal esto? Si yo no, a ver, yo me defiendo, yo no puse nombre y apellido. ¿Por qué está mal? ¿O está bien si yo no puse nombre y apellido? Y se ve un poco la cara ahí del paciente. Está bien, podría ser mi viejo porque es pelado también. Pero yo te digo, no, a todo paciente que va a una cirugía se lo afeita, entonces no es familiar mío. No por eso lo reconoce. ¿Y porque poniendo día y hora no pueden ir a buscar el registro? Tal día, la hora al hospital, qué sé yo. Exacto, pero más fácil todavía. Si ustedes son parientes míos o amigos míos o compañeros de trabajo, yo le digo, che, el lunes lo operan a mi viejo. ¿De qué lo operan? No, le hacen una biopsia acá de cuero cabelludo. ¿En dónde? En el Cuyen. Y después van a estas redes sociales que dicen en el Cuyen, operan a las 8 de la mañana a este paciente, ¿me entendés? O sea, uno puede asociar, no tipo rompecabezas, sino que está por demás de claro, 8 de la mañana lo operaron en el Cuyen, tal día, tal fecha, por un sistema, es decir, y encima así, que está semi-reconocible, se puede decir, estoy haciendo exactamente lo mismo. Distinto si yo hubiese cerrado esto y solamente poner los electrodos y la toma, ¿está? Bien, pero si no, es exactamente lo mismo. ¿Cómo sé yo? Por este encabezado que decía acá, hospital tanto, día tanto, hora tanto. Y encima habla de un tumor cerebral profundo, que se lo toma una biopsia. Me está diciendo navegación por probable quiste dermoide, ¿sí? Exactamente lo mismo.
Entonces, yo calculo que muchos de estos médicos, que yo pongo el ejemplo y a su vez conozco a los médicos, y por eso le dije, levantá eso urgente de las redes sociales, no tenían tanto en cuenta de este derecho que están vulnerando a la intimidad. Y hoy en día es tanto o más importante que el derecho a la autonomía. ¿Por qué? Por las redes sociales, porque antes no existía tan fácil. Hoy en día todo médico tiene su Instagram, su página, en donde sube qué es lo que hace y qué es lo que deja de hacer. Bueno, hay que ver qué es lo que subimos y qué es lo que dejamos de hacer. ¿Sí? Dentro de esta ley también habla de la confidencialidad. El paciente tiene derecho, se guarde su debida reserva. ¿Y esto de qué va de la mano? ¿Se acuerdan cuando yo ponía el ejemplo de la receta médica, de la clamidia, de la infección que tenía? Bueno, va de esto. El paciente tiene el derecho a su confidencialidad. Si yo no hago bien las cosas, es decir, si la receta médica no la codifiqué en base al CIE-10 o al DSM-4 o al DSM-5, estoy por un lado haciendo algo mal, que es lo que hemos visto de esos secretos médicos, y por el otro lado estoy violando el derecho a la confidencialidad del paciente. A no ser que el juez me diga, bueno, yo lo relevo de esa confidencialidad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Si el juez me decía a mí que me relevaba de ese secreto profesional, perfecto, entonces yo ya no estoy incumpliendo en ese derecho del paciente a la confidencialidad. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Si el juez te libera de la confidencialidad, pero vos igual no lo querés decir por un tema, qué sé yo, personal o no sé, como que vos no tenés derecho a decirlo igual, sacando de lado que el juez te autoriza a decirlo. Si vos vas a un juicio, acá es el juez, no es ni el fiscal ni el defensor. Yo quiero que entiendan eso. El que tiene la potestad esa es el juez. Y el juez, cuando te está pidiendo eso, no te lo está pidiendo de onda o de favor, sino que es una orden, ¿sí? Si vos decís tranquilamente, no me acuerdo, no sé, no lo recuerdo, es una cosa. Ahora que vos digas, yo no quiero hablar, eso es como si fuera una declaración jurada. Lo que vos estás diciendo es tal cual y corresponde. Todo lo que vos digas será o en su momento usado como un falso testimonio, porque vos dijiste blanco y era negro, ¿sí? O por qué no quisiste hablar. Eso ya trae otras dificultades. Acá lo importante es, el juez te releva de ese secreto, pero para lo que te está preguntando, no para la patología que tuvo hace 20 años atrás, 30, 50. Entonces no irse por la rama y empezar a hablar de todas las patologías, sino en tal momento, en tal situación, ¿pasó esto? ¿Sí o no? ¿Me releva? Sí, pasó esto. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, profe. Bien. Autonomía de voluntad, ya sabemos lo que es la autonomía hoy en día, es la decisión que yo tomo respecto a mi cuerpo, ¿sí? Sí o no. Y con respecto a la información sanitaria, ¿qué dice acá? Que el paciente tiene derecho a recibir información sanitaria. Bien. ¿Qué tipo de información? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Hasta dónde? ¿Cómo sé yo eso? Yo me voy a operar de apéndice. Bien. Quiero que me explique qué es la cirugía. Bueno, la cirugía, vamos a entrar por laparoscopía, por 3 trócares. ¿Cómo son los trócares? ¿Cuánto miden los trócares? Bueno, los trócares son metálicos, de plástico, miden 15, miden 10. Primero hacemos el nemoperitoneo, después entra, ¿sí? Una vez que entra, ¿a qué presión va a tener el nemoperitoneo? Entre 10 a 12 lo máximo. ¿Y por qué más de lo máximo? ¿Qué pasa si no? Bueno, si no dura tener complicaciones. Y todavía no empezamos a lo que es la cirugía. Primero voy a buscar el apéndice, si no lo encuentro, después busco el meso. ¿Y el meso cómo lo diseca? Imagínense si cada uno le tiene que explicar así, por cada patología que va a hacer. Se puede morir. Ahora, ¿puede haber pacientes que pregunten eso? ¿Sí o no? Sí. Como hay pacientes que dicen, no, yo no quiero saber nada, haga lo que sea, sáqueme el apéndice, lo que sea. Bueno, el tema es acá, es que esa información sanitaria, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Hasta dónde el paciente tiene derecho a recibirla? Sí, también tiene el derecho a no recibir. Y acá volvemos a las leyes del arte. Es decir, ¿a quién se le va a preguntar si esa información sanitaria fue clara, fue suficiente o no? ¿A quién? A otro cirujano, sociedades científicas de cirugía, decir, che, ante un paciente que se opera de vesícula o de apéndice por la laparoscopía, ¿qué tanta información le tengo que dar? Esto, esto y esto. Y si quiere más información, le puedo decir, vaya a buscar a este lado.
busque este paper, busque este libro, busque esto otro. ¿Está? Por eso siempre uno, ¿a quién recae? A las sociedades científicas, en decir, che, ¿cuánto le tengo que explicar? Este tipo me tiene, la verdad, me tiene las pelotas infladas, le tengo que explicar hasta de cuánto miden los trocas. ¿Le tengo que explicar eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Como a su vez, tiene el derecho de no recibir. No, yo le voy a explicar a usted, porque usted después me va a venir con el quilombo de que usted no me dijo, no quiero recibir la información, doctor, no importa, le vamos a entrar con un troca, le vamos a pinchar la panza y le vamos a llenar de aire. No quiero... Bien, si el paciente no quiere esa información, tiene que estar por escrito, que él no decide recibir esa información. ¿Sí? Bien. Con respecto a la interconsulta médica, ¿qué derecho tiene el paciente a recibir una interconsulta médica? A ver, a mí me atiende, no sé, Santiago, como siempre, y esta vez lo que me dice Santiago a mí no me gusta. Entonces le digo, che, Santiago, si vos me darías los estudios que vos me pediste y me haces un resumen por escrito a computadora, que se lo voy a llevar a Xiomara, ¿sí? Para que vea a ver lo que tiene, lo que me pediste vos, si está bien o no. ¿Vos qué le decís? Y sí, si quiere otra opinión de otro profesional, puede ser. ¿Pero por qué pide la opinión de otro profesional? Y porque capaz no le gusta la mía, o no sé, tiene un problema. Bueno, que se vaya directamente con el otro profesional. Yo soy Santiago, ¿no es cierto? Y vos sos Sebastián. ¿Por qué yo te tengo que dar todo lo que te pedí yo? Toda la información. Vos haces la interconsulta que quieras. Yo no te estoy negando que hagas la interconsulta ni nada, ¿sí? Pero si yo te pedí la tomografía axial computada en vuelo de pájaro con caminata lunar, esa te la pedí yo. Si él te quiere pedir la misma, que te la pida él. Si yo te he hecho pedido 7 laboratorios, ¿sí? Con creatinina, urea, potasio, no sé, y humor vitrio y lo que sea, ¿por qué te tengo que dar eso? Yo si querés te digo, sí, mirá, puede ir a hacer una interconsulta, un paciente, una enfermedad en estudio, una colágenopatía. Y vos qué me vas a decir, no, yo quiero los papeles por escrito. ¿Qué hacemos? ¿Se los tenemos que dar? ¿Esa interconsulta hay que hacerla por escrita? Igual él tiene derecho a todos los estudios que se hicieron sobre él. ¿Por qué ¿No tiene pueden? derecho? Y porque son de él. O sea, Como yo le doy la tomografía y todo lo que se hizo. Yo atiendo en el Sanatorio Santa Fe y Santiago atiende en el diagnóstico. Yo la tomografía se le hice en Santa Fe. Que vaya y que sea una tomografía del diagnóstico. Y pero eso está todo archivado en una historia clínica, y la historia clínica es propiedad del paciente. Está bien, pero eso, ahora ya vamos a ver lo que es la historia clínica, la propiedad del paciente o no, qué hacemos. Pero, ¿qué hago con la interconsulta? Está pidiendo una interconsulta, no es que va a ir a atenderse con Xiomara definitivamente. Él quiere otra consulta, va a decir, mire doctor, todo muy bien, me voy a ir a Buenos Aires. ¿Sí? Porque quiero hacer una interconsulta en Buenos Aires. ¿Qué hacemos? Fíjense que dice que el paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria por escrito. ¿A qué voy yo con esto? Es que si el paciente a mí me dice, mire doctor, yo necesito que usted me mande una epicrisis de todo lo que me atendió, ¿sí? O resultado de los estudios, o resultado del otro, yo no le puedo decir, no, yo por escrito no te doy, llévate los estudios que tenés o las imágenes, ¿sí? O el por qué. ¿Por qué? Porque está dentro del derecho que tiene el paciente de realizar esa interconsulta y de que el médico que lo trata le haga esa interconsulta por escrito. Te guste o no te guste. A ver, generalmente, ¿qué es lo que piensa uno como médico? Si alguien quiere hacer una interconsulta y me viene planteando que va a hacer una interconsulta, no está contento, satisfecho con mi atención médica. O piensa que soy un burro, o que hasta acá llegué, o que está bien. ¿Qué dice la ley? Mirá, vos pensá lo que quieras. El paciente tiene derecho a que vos se lo hagas por escrito. Después, si él quiere volver con interconsulta a vos porque le dijeron lo mismo o no, vos haces lo que quieras, pero el paciente tiene ese derecho, ¿sí? Es decir, que yo no me puedo negar a darle la interconsulta por escrito. Ya vamos a ver qué pasa con los documentos, ¿sí? Bien. Otro de los capítulos de esta ley habla de la información sanitaria. Entonces, en base a la interconsulta, en base a la operación, en base a esa operación que yo decía, ¿qué tanto le debo decir? Es claro, y dice que dentro de esa definición se entiende por la información sanitaria esa que tiene que ser clara, suficiente y adecuada
bueno, a la capacidad de comprensión del paciente y todo eso. Y vuelvo a poner el famoso lex arti o las reglas del arte. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que a quienes le vamos a preguntar si lo que yo le dije o no le dije está bien, es acorde, tendría que haber dicho más o menos. ¿A quién? A la sociedad científica, a los colegas, a los pares, en base a lo que yo estoy hablando. ¿Sí? Bien. Otro que habla de la información sanitaria, habla de esa información sanitaria solo podrá ser brindada a terceras personas con autorización del paciente. ¿Qué quiere decir con esto? Yo soy médico, ¿sí? Vamos a hacerlo al revés, ¿sí? Agustín es médico. Currer, sí, ahí te estamos viendo. Agustín, vos sos médico. Vos operaste a mi primo lejano, de Ushuaia, y yo vengo. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Yo soy Sebastián Amur. Soy primo de Juan. Usted lo operó recién. ¿Qué es lo que tiene y qué pasó? ¿Qué hacemos? Y no le puedo dar la información. ¿Por qué no? Y porque el paciente no lo expresó en ningún lado que yo podía dar la información privada de él. Si lo hubiese expresado de manera escrita, tiene que decir a quién se la puedo expresar yo. Bien. Y yo soy el papá. Usted operó a mi hijo. Su hijo es menor de edad. Sí. Y la vida del paciente corre riesgo, yo se lo tengo que comunicar. ¿Y cómo sabes que yo soy el papá? Bueno, sí, comprueba que es para el padre, claramente. ¿Cómo se dice? Claro, entonces, antes de darle un parte médico a cada persona, tengo que hacerle un ADN o pedir la ficha filiatoria de quién está. Entonces, imagínense que, buenísimo, voy a estar pidiendo ADN para todo y porque puedo tener el ADN, pero a lo mejor es no reconocido. Y ahí armamos más quilombo pidiendo el ADN para hacerle que para comentarle que le sacamos, no sé, que le operamos una fimosis. Bien. Esto se debe a esa información que me solicitan o que me brindan terceras personas, ¿sí? Que no son familiares. Fíjense que la ley más abajo dice bien a qué familiares y hasta qué parentesco, es decir, cónyuge o que conviva o familiares de hasta 4º grado, padre, madre, hijos, ¿sí? Se da por entendido que si yo tengo que dar un informe, depende de qué informe, si yo doy un informe, no sé, que saqué un NEU, una cosa, si yo doy un informe de una patología oncológica, es distinta. Si viene el familiar antes, si no viene el familiar, si es un politrauma y yo no tengo cómo saber de qué es el parentesco, la información que se dice, bueno, es esto el indicado o no. Pero no es que la justicia le dice, che, ustedes tienen que estar seguros, de qué información le dan y a quién le dan, porque capaz que no es el padre, ¿sí? Porque yo le hago una pregunta. Si ustedes dan una información a un niño que no es el padre biológico, ¿tá? Le piden el ADN y le da que no es negativo, entonces nunca le van a dar información. Entonces, ¿a qué va con esto? Esto es para esos datos o esa autorización que se pide para presentar desde el punto de vista laboral, que pide el abogado, que pide, es decir, está claro para eso. ¿Se entendió esto? Bien. Con respecto a consentimiento informado, ¿sí? ¿Qué es lo que entienden ustedes por consentimiento informado? ¿Qué es lo que entendemos por consentimiento informado? Claro, sencillo, ¿y qué me pueden explicar a mí? ¿Está difícil? Le dejo pensar mientras termino el mate. Viene de la mano con lo que decía hoy, digamos, de explicar bien qué es lo que se va a hacer, los riesgos y beneficios, las alternativas que hay, y darle toda esa información y que dé o no su consentimiento. Bien, doctora, usted a mí me hizo un procedimiento y yo nunca firmé ningún papel. Y mi abogado me dijo que yo tenía que firmar el consentimiento por escrito. Entonces, lo que usted me hizo está mal, porque yo nunca consentí por escrito. Voy a preguntar, ¿qué me hiciste, por ejemplo? Me sacó sangre, me sacó sangre. Bueno, pero ahí... ¿Qué? No, eso no requiere consentimiento, o sea, un papel firmado. ¿Por qué no?
estoy tratando de que la pases mal. Ahora me estoy esforzando más todavía. Bien. ¿Por qué no requiere un papel por escrito que me saquen sangre? Porque Claro. es chiquitito. ¿Porque qué? No sé, como que lo siento como que es algo más de rutina, no sé. ¿Qué es rutina? Yo soy cirujano, pero apéndice, 6 apendicitis por semana. Para mí es súper de rutina operar 6 apéndices por semana. Pero hay más riesgos. ¿Más riesgo que qué? ¿Que sacar sangre? ¿Y si estaba anticoagulado? No me preguntó a mí si yo estaba anticoagulado. Usted fue y me sacó sangre. No, yo pienso. Yo hasta acá llegué con mi respuesta. Está bien. Por suerte hay muchos colegas que están con vos que obviamente lo primero que hicieron es dejarte, soltarte la mano y te dejaron sola. Pero el resto puede hablar algo, puede decir algo. No hace falta que nombremos. Bien. ¿Por qué por escrito? ¿Y por qué no verbal? ¿Existe el conocimiento informado de forma verbal? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál? Sí. Ejemplo. Y viene tal paciente y tiene cierta patología y le tengo que poner inyección, vos al paciente le vas explicando lo que le vas a hacer. Pero es invasivo. Sí. Entonces, a ese invasivo no le pedís un consentimiento por escrito. No, no es un procedimiento mayor, no corre riesgo la vida del paciente si yo le voy a poner un qué sé yo. Y si yo te hago una tomografía con contraste, seguramente en algún lugar debe haber un listado de las cosas que requieran consentimiento informado. Seguro. Bien, pero eso está bueno. Quiere decir que hay una parte que ustedes no saben, que está escrito y que dice qué y cuál cosa. Entonces, van a ir a buscar, si les llegan a decir, la idea es que antes de ir a buscar ya sepan más o menos qué es lo que hay. ¿Sí? Bueno, con respecto a consentimiento informado, yo siempre digo lo mismo. Acá hay algo que es muy importante, que hay 2 tipos de médicos. Esta es la pregunta más fácil de todos los encuentros que tuvimos. ¿Cuál de estos dos, o Patch Adams, o este que yo digo que es House, que es muy parecido, cuál de los dos va a tener más denuncia por mala praxis? No está difícil esto. Si está difícil esto, muchachos, dejen medicina ¿sí? Fíjense que este médico deshumanizado es el médico que es. Yo soy médico, yo sé. Usted a mí me está preguntando, ¿no? O usted es el médico y yo soy el paciente. ¿Sí? O sea, a ver, el que estudió acá soy yo. ¿Usted para qué viene? ¿Para que lo cure, para que lo alivie? ¿O viene para criticar lo que yo estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, el más del 90%, ya lo van a ver y lo van a ver con Pascual, con Pimpinela obviamente, que esta mayor molestia y ese mayor aumento de demanda por denuncia de mala praxis se da por este tipo de médico y por este tipo de acto, y no tanto por lo técnico del acto en sí. ¿Sí? Bien. Si hablamos de consentimiento informado, yo siempre dije, primero lo definimos, lo que no sabemos lo definimos y vemos qué hay. El consentimiento tiene 2 partes. Sencillo y básico. Una parte es el médico, obviamente, que informa adecuadamente, dice. ¿Y a quién le vamos a preguntar si la información del médico es adecuada? ¿A quién? A esa regla del arte, es decir, el médico, en base a esta patología, ¿te informó lo que tenía que informarte o no? ¿Tenía que informarte más o no? Y por otro lado, a un paciente que hace obviamente uso de su libertad y de voluntad, en donde acepta o no acepta. Si una de estas 2 partes no está de acuerdo, ya no hay un consentimiento entre las 2 partes. ¿Se acuerdan en esa especie de contrato que habíamos visto en la parte civil? Acá pasa lo mismo. Si el médico no informa adecuadamente, está faltando una de las partes, y si el paciente no es libre, ni usa su propia voluntad, es decir, su autonomía, acepta o no, ya no hay un consentimiento, y no se va entramando ese consentimiento y articulando. ¿Sí? Por supuesto que acá, si uno va a la definición de la Real Academia Española, dice que es la conformidad de voluntades entre los contratantes, o sea, entre la oferta y su aceptación, que es el principal requisito de los contratos. Es decir, estamos hablando de una definición desde el punto de vista académico, pero no médica.
Porque si uno va a lo que es consentimiento informado desde el punto de vista médica, dice que es la declaración de la voluntad de un sujeto capaz y libre sobre respecto a propuestas médicas, acerca procedimientos quirúrgicos. Es decir, nosotros podemos tener mismas definiciones, ¿sí? Pero la acepción de esas definiciones y de esas palabras no es la misma para la Real Academia que para la parte médica. ¿Se entendió? Que es lo importante que sea capaz y la autonomía de ese paciente. Ahora, hay excepciones a ese consentimiento, es decir, ¿cuándo yo no voy a necesitar un consentimiento informado para realizar tal o cual práctica? Ejemplo. Si corre peligro la vida, por ejemplo. Ejemplo. Llega, no sé, un paciente con una herida de arma de fuego y ni siquiera te puede dar el consentimiento, o sea, lo tenés que atender ya porque se muere. Pero un ¿Por qué? politraumatizado. Un politraumatizado. Un herido de arma de fuego. ¿Qué más? Yo puedo tener un herido de arma de fuego que le puedo hacer conducta expectante y no operar. Uy, se cortó de nuevo internet. ¿Sí o no? Yo tengo un herido de arma de fuego, ¿sí? Y la herida me entra en el hombro, cara antero-externa, y me sale por la cara postero-externa del hombro, ¿sí? No tocó hueso, articulación ni nada, solamente el deltoide. Yo sufrí una herida de arma de fuego, ¿sí? Ahora, a los 6 meses caigo de nuevo y yo tengo un orificio de entrada acá a nivel del cuarto espacio intercostal anterior y me sale por el sexto espacio intercostal posterior. ¿Los dos tuvieron una herida de arma de fuego? Sí. Sí. Bien. A ver si entendieron. ¿Qué quiero decirle con esto? Que no es un paciente con una herida de arma de fuego. Entonces tenemos que empezar a hablar bien. ¿En qué situaciones yo no le voy a pedir el consentimiento? Porque yo recibí una herida de arma de fuego, me entró por acá y acá, y el otro también. Yo estoy en mi casa y el otro que entró por acá le agarró la aorta y el corazón, me está viendo de 2 metros bajo tierra. Entonces, hay excepciones. Sí. ¿Cuáles? Grave peligro para la salud pública. ¿Cuál sería esta? ¿Se acuerdan el ejemplo del paciente con TBC bacilífero? Vamos a hacer un ejemplo más sencillo, que le va a quedar más. La vacunación. La vacunación en Argentina, ¿cómo es? Obligatoria. Obligatoria. ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo me falta una dosis y estoy en la escuela, por más de que siga no, me van a vacunar igual, porque es obligatoria. Ejemplo. Yo siempre le cuento este ejemplo, que lo viví en persona, en primera persona. Yo estaba en la primaria, había que llevar el carnet de vacunación a la escuela. Ese día mi vieja se equivocó, me mandó el carnet de vacunación de la perra. Yo llegué a la escuela con todas las vacunas al día. Belén siempre se ríe con todas las vacunas al día, con todos los pinchazos al día. Era el alumno perfecto sanitariamente, y cuando le fui a presentar el carnet de vacunación me dijeron, no, este es el de la perra. Y el otro, y yo decía así, diciendo, no sé, no había celulares, WhatsApp, mamá, tráeme el carnet porque si no me van a vacunar. No, ¿qué hicieron? Mirá, por tu edad, por 6 años, te corresponde esta y esta. Y calladito, me la pusieron igual. Y ahí no hay consentimiento, ni que porque es menor de edad, ni nada. ¿Por qué? Porque si yo no tengo esa vacuna, corre riesgo la salud pública de que yo agarre enfermedades, como ya vieron países que no vacunan, y empezó la polio. ¿Se entiende? Es decir, ahí no hay un consentimiento. Si yo soy un paciente TBC bacilífero que tengo que hacer tratamiento, ¿sí? No puedo decir, no lo quiero hacer el tratamiento. ¿Está? Yo no voy a aceptar tomar ese... Bueno, usted lo tiene que tomar, de ahí a cómo lo tomo, cómo me lo dan y todo. Pero vas a ese peligro para la salud pública, ¿sí? Fíjense que acá hablamos de situaciones de emergencia. Entonces no hablamos de herido de arma de fuego, de politrauma, sino que hablamos de situaciones de emergencia. ¿Qué más sencillo que hablar de una situación de emergencia? ¿Qué dice? Que yo debo actuar
en el acto. Es decir, no es una urgencia que tengo 24 horas hasta 24 horas, ¿no? Es una emergencia, yo debo actuar. Entonces, si yo tengo un paciente con un neumotórax hipertensivo, no le voy a pedir que me firme consentimiento antes de ponerle el tubo de tórax, ¿sí? Porque se entiende que es una situación de emergencia. Fíjense lo mal que y lo burro que éramos, ¿no? Cuando yo hacía la residencia de cirugía en el Cuyen, entraba un paciente baleado, herida de arma de fuego, chocado. ¿Qué quiere decir chocado? No contesta, ¿está? Una babosa, ¿sí? Si ese paciente no firmaba el consentimiento, yo me comía una guardia castigo. Entonces, ante esos casos, ¿qué hacíamos? Teníamos el sello de almohadita y le poníamos el pulgar, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Como no podía firmar, porque tenía la viga, tenía esto, mojábamos en la almohadilla del sello y poníamos, como si fuera el pulgar, la firma digital, en el consentimiento informado, ¿sí? ¿Está bien o está mal eso? Obviamente que está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque informado no tiene nada si no entendió nada el paciente, no es capaz de comprender lo que vos le estás diciendo. Pero si él está en shock. Perfecto, ya con eso ya está. Si el paciente estaba en shock, ¿cómo hizo para entender lo que vos le estabas explicando? Además, si está en shock, era una emergencia. Si vos entraste a quirófano, no hace falta que le pida el consentimiento, y no hace falta que lo firme, porque se da por entendido que, ahora, si no es una emergencia, pero ya estamos discutiendo otra cosa, ¿sí? Acá estamos discutiendo que yo, como abogado, ¿qué pienso? El médico que firmó esto es un burro. ¿Por qué? Porque si encima el tipo está chocado por los parámetros que tiene, se da por entendido que si está chocado no entiende, no comprende, no hay voluntad, no es clara, nada, ¿sí? Y después, si es una emergencia, está dentro de la excepción del consentimiento, para la ley no le está pidiendo que firme el consentimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el problema del consentimiento? Que después me haga un juicio o una denuncia por algo que yo hice. ¿Se entiende? Por ende, ¿qué me está dando? Yo como abogado veo, che, este médico es un burro. Así que si ustedes alguna vez ven alguna historia clínica mía del Cuyen y lo ven, sí, en ese momento Sebastián Amunt era un burro. ¿Por qué? Más burro era el que me exigía que yo le ponga el delito, pero yo se lo ponía para no tener la guardia de castigo y nunca le pude decir el por qué era la excepción. ¿Se entiende? Muchas veces hacíamos estas cosas sin saber. Porque hay alguien que te puede refutar de que ese paciente que vos estabas chocado y lo entraste a quirófano lo pasaste, ¿sí? ¿Necesitaba un consentimiento? No. Por todo lo que vimos, no. ¿Sí? Cuando se habla de imperativo legal es cuando hay esos pacientes que corren riesgo, es muy parecido al peligro para la salud, pero en este caso es para la vida del paciente o la vida de los demás. Se habla más de pacientes psiquiátricos en donde se hace esa internación obligatoria, en donde el paciente no puede firmar un consentimiento por la patología psiquiátrica que tiene y corre riesgo de que se suicide, no que se autosuicide, de que se suicide o de que mate a alguien, ¿está? Entonces, ¿quién ordena? El juez lo ordena en base al informe que hace el médico. Y ese paciente va a una internación. Bien. Ahora, más o menos quedó claro lo que es el consentimiento, ya vamos a ver cuándo hay que hacerlo por escrito o no. Pero ¿cómo se articula esto para la justicia? Y acá vamos a ir despacio para que entiendan. Es una sola diapositiva, y para mí es sencilla, y para ustedes también. ¿Qué dice desde el punto de vista jurídico de consentimiento? Dice, para que la voluntad tenga efecto jurídico, debe exteriorizarse o manifestarse. Punto. ¿Qué quiere decir con esto? Yo, Sebastián Amunt, el día que me muera, quiero que me cremen. Entonces, ¿cómo sabe la gente que yo quiero que me cremen? Porque yo a mi familia le dije, che, cuando me muera no me entierre, crémenme. Cuando me entierre, y si el día de mañana mi familia dice, no, porque te queremos llevar flores todos los días, yo voy a dejar por escrito que cuando me muera quiero que me cremen. Es decir, la voluntad que yo tengo cuando me muera, la estoy exteriorizando y la manifiesto. O verbalmente, che, papá, cuando me muera crémeme, che, papá, cuando me muera crémeme, ¿te está dando la cabeza? O le dejo por escrito esto. Cuando me mueren, lean esta cartita. Es decir, querido papá y mamá, crémenme. ¿Está? Esa exteriorización o manifestación debe ser a través de actos. Y estos actos pueden ser formales o no formales. Y desde el punto de vista jurídico, para mí fue lo más claro esto que encontré, que son formales aquellos para los que la ley exige determinada forma.
Y los no formales son aquellos para los que la ley no determina una forma. Rige el principio de libertad y de forma. Entonces se los traduzco ahora. Cuando uno habla de formales es cuando la ley dice se necesita consentimiento informado por escrito para A, B, C, D. Esos son formales. ¿Por qué? Porque exige determinada forma. ¿Qué dice la ley? Necesito que, si vos lo vas a operar, sea por escrito. Si un paciente se va a quedar internado, que sea por escrito. Si yo le voy a dar antibiótico a un paciente en mi consultorio, no. Eso no, porque no está. Entonces, ¿qué es más fácil? Que la ley diga los formales y los que son por escrito son estos, y los no formales, el resto que hay. ¿Se entendió? Porque es más fácil nombrar los 4 o 5 que necesito por escrito a todo el resto. Pero eso no quiere decir que no haya un consentimiento informado. ¿Se entendió esto? Bien. Fíjense que dice que en materia de consentimiento informado, esto es lo que dice, no existe una obligación legal que revista las características de formal. ¿Qué dice? Que en base al consentimiento informado no hay nada que diga que todos tienen que ser por escrito. No hay nada. Pero quiere decir que las doctrinas y la jurisprudencia señalan la conveniencia para el médico de documentar el consentimiento. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Por un lado, la ley te está diciendo, mira, yo no necesito que dejes nada por escrito. Sin embargo, por lo que pasó, por la doctrina, por lo que se dijo, por lo que se estableció, algo por escrito siempre conviene poner. ¿Sí? Es decir, que en la historia clínica se habla con el paciente, se habla con el familiar Jorge, el cual decide misma conducta, firma Jorge, ¿está? ¿Se entendió? ¿Qué es lo que te estoy mirando? No hace falta que escribas, pero si escribís, mejor. No hace falta que esté escrito, pero si escribís algo, mejor. ¿Por qué? Porque todo documento médico es lo que el día de mañana el médico va a servir como sustento ante una mala praxis o algo. ¿Sí? Bien. Fíjense que habla de este consentimiento informado y habla de la definición, y volvemos a lo mismo, de esa forma clara, precisa, adecuada, con respecto a qué dice la ley. A esto, a su estado de salud, procedimientos, beneficios esperados, riesgos, molestias, efectos, bueno, A, B, C. ¿Para qué le muestro esto? Porque todo está escrito y dice a qué sí, a qué no. Pero fíjense que acá no dice hasta cuándo, qué tanto, qué tampoco. ¿Eso en base a quién? Y ahí volvemos a lo que es la Lex Artis, si se acuerdan de lo que era la Lex Artis. Habla de esta obligatoriedad. Toda actuación profesional en el ámbito médico, sanitario, sea público o privado, requiere un carácter general, bueno, ¿sí? Y dentro de los límites, que se fijen por vía reglamentaria el consentimiento informado, pero no está hablando que sea escrito. Es decir, todo acto médico, mire, vamos a hacer una tomografía, la tomografía es esto, que vamos a explicar. Usted va a tener que tomar estos antibióticos. Cuando el paciente dice, ¿cómo lo tengo que tomar? Cada 8 horas, perfecto. Eso es parte del consentimiento informado, ¿sí? Que no requiere de que por su forma formal sea por escrito, pero sí, ¿qué te está diciendo? Que hay una obligatoriedad de ese intercambio entre el paciente en base a lo que le vamos a decir. ¿Se entiende? ¿Qué habla? El consentimiento será verbal con las siguientes excepciones y será por escrito o debidamente, obviamente suscrito, en esto. ¿Se acuerdan cuando yo le dije que es lo formal y que siempre debe haber algo escrito en una internación, una intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos o terapéuticos, procedimientos que implican riesgo o la revocación? En esos, la ley que dice que siempre tiene que estar algo por escrito. ¿Sí? En los otros, en lo otro que sea, puede no estarlo, pero en estos sí debe estar. Pero, ojo, si yo tengo un papel preimpreso de consentimiento informado que me lo hace firmar la secretaria antes de entrar, en donde es igual para todo tipo de cirugía, y me explica todo tipo de riesgos de cirugías en generales, no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque es un papel preimpreso genérico. Ahora, si yo para cirugía de apéndice, vía laparoscópica, hago, y lo tengo preimpreso, con todas las dificultades y todo, para vesícula, lo mismo, para una toracotomía, lo mismo, para una cirugía de rodilla, lo mismo, para unas varices, lo mismo, y se lo doy al paciente que lo lee y lo firme, ahí ya cambia. ¿Por qué?
Porque una cosa es que esté escrito, preimpreso, perfecto, pero en base a la patología que se va a someter el paciente. No esos que vemos generales en todos los sanatorios, más que nada, que lo firma cuando uno entra a la secretaria, se lo da para que lo firme. Eso directamente no tiene ningún valor, por más de que esté escrito. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien. ¿Hay excepciones con fines académicos? Sí, por ejemplo, para dar clases uno tiene que tener esto. O sea, se requiere el consentimiento del paciente, del representante legal o del profesional interviniente, y hay una serie de leyes, artículos, en donde yo no debo infringir para dar clases. Que no se reconozca el paciente. Bueno, hay una serie de cosas. ¿Yo a qué voy con esto? A que si yo voy a exponer el caso de Xiomara, que fue operada por una atresia de esófago de tanto en un congreso, tengo que pedir la autorización de ella. A no ser de que yo diga paciente de tantos años y no pongo foto. ¿Se acuerdan? No sé, bueno, si fuera uno de los congresos, antes, en los congresos uno ponía la foto del paciente antes, la cirugía, todo, y la foto del paciente posterior. Si yo reconozco a ese paciente, hay muchos que sí se brindan, ¿por qué? Porque están contentos, están satisfactorios. Bueno, yo tengo que pedir el consentimiento. Una cosa es que se entere el paciente por el paciente que fue expuesto en un congreso, a que se entere por los medios o por quien sea de que lo pusieron en un congreso. ¿Sí? Bien. Excepciones del consentimiento informado, fíjense que están bien claro. Dice, cuando mediare grave peligro para la salud pública y cuando habla de una situación de emergencia. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo. Son las únicas dos en las cuales yo tengo eso. Después habla de la revocabilidad. Yo se los pongo para que sepan que estés. Toda vez que el paciente quiera revocar algo, tiene que estar por escrito. ¿Sí? Ahora no quiero. Bueno, póngame que ahora no quiere. Sí. Mañana. Ahora quiero, doctor. Sí, opéreme. Bueno, ahora no, ahora no quiero hacer más kinesiología. Bueno, ahora me escribe que no. Y así me va a tener. Pero tiene que estar por escrito. Sí o sí, todo por escrito. Porque lo que no está escrito siempre pesa lo del paciente. ¿Sí? Y más con esto, bueno, las directivas anticipadas también está dentro de este artículo, salvo que esas directivas anticipadas impliquen prácticas de eutanasia. ¿Alguien me puede explicar más o menos lo que son las directivas anticipadas? Por ejemplo, que no te resucitan. El único que resucitó fue Jesucristo, dice. Eso, por lo menos, es lo que está. Los otros fueron reanimados. ¿Sí? Vieron que uno habla de una reanimación, otro habla de una resucitación. Yo creo que esto es personal, el único que resucitó fue Jesús, los otros fueron reanimados. No, pero es así, esa reanimación o esa resucitación, ese RCP que le hacen en pacientes paliativos, es decir, ante ciertos casos y muy específicos, yo puedo dejar esa directiva anticipada y decir, bueno, si no se me encuentra vía, no me coloquen más vías centrales, no quiero que me puncen más. Si ya llevo mucho tiempo en respirador y mi estado no va a mejorar, pero va a empeorar, no quiero que me hagan una traqueotomía, sino déjeme con el tubo, pero eso se te va a hacer una estenosis traqueal a futuro, bueno, yo no quiero que me invadan más, eso tiene que estar todo por escrito. Y eso entra dentro de estos derechos del paciente, consentimiento informado, ¿sí? Bien. De consentimiento, yo por ahí voy medio rápido porque quería meter un poquito de cada cosa. De consentimiento informado, sencillo y claro. ¿Saber lo que es? Siempre debe estar presente. Siempre. En algunas ocasiones por escrito, en otras no hace falta. Las que son por escrito es muy sencillo y son 4 o 5, que ya la saben, internación, procedimientos quirúrgicos, diagnóstico por imágenes invasivos. Bueno, en nosotros no hace falta para la ley, que la ley no pide. De ahí que ustedes lo quieran hacer, no. Siempre que van a hacer algo es recomendable escribir y que esté escrito. ¿Sí? Con respecto a la historia clínica, hay un montón de cosas de la historia clínica. Dentro de lo que es esta ley, que habla en el capítulo 6, habla de que esa historia clínica es el documento obligatorio, cronológico, foliado y completo, ¿sí? En el que existe toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de salud. Por lo tanto, ¿qué comprende la historia clínica? Tienen que leer lo que está en amarillo. No hace falta, no es muy difícil. Encima que se los pongo en amarillo, se los recalco y todo,
Si necesitan la letra más grande, prometo que para la próxima es la letra más grande. Sí, no es fácil. El que está con el niñito llorando, no es fácil. Bien, ¿qué es entonces? Es toda actuación que realizó un profesional, en este caso, o auxiliar de salud, con el paciente. Sea hoja de indicaciones, hoja de enfermería, hoja de kinesiólogo, radiografía, tomografía, todo eso es historia clínica, ¿sí? ¿Existe la historia clínica informatizada? Sí, y existe. ¿Es buena? Sí, siempre y cuando cumpla con ¿qué? Con esto, que se pueda, que haya una preservación de su integridad, que yo pueda autentificar que sea esta, que no la pueda alterar, ¿está? Que pueda recuperar los datos. Hoy en día, imagínense que esto es bastante viejo, y esto era ¿por qué? Porque antes uno hacía un Word y ponía en el Word Sebastián Amu, fecha 26 del 5 del 15, consulta por dolor. Bueno, ese Word yo lo podía modificar 25.000 veces como quería. El día de, no sé, de acá a 2 años me pedían, necesito la historia clínica que usted tiene en su Word de hace 2 años. Listo, la modificaba, la ampliaba como quería, la imprimía y no pasaba nada. Hoy en día no es tan así. ¿Por qué? Porque se sabe a través de la informática si ese documento fue modificado o no fue modificado. ¿Está? Es decir, a lo mejor no puedo saber qué es lo que tenía escrito porque se borró algo, pero sí fue modificado. Y si fue modificado, estoy al horno. ¿Está? ¿Por qué? Porque no está y se modificó. Y el estar modificado pierde esa autenticidad. Entonces no tiene el mismo valor legal. ¿Sí? Bien. Ya casi termino. ¿De quién es el dueño de la historia clínica? Ya termino en 5 y... ¿Quién es el dueño? El paciente. Estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces yo le pido la historia clínica a Micaela y digo, Micaela, me das mi historia clínica. Y desde la atención, de hace 5 años. Y vos me das toda la historia clínica. ¿Sí o no? Sí. Sí. Yo te pido también con las tomografías y los estudios por imagen del laboratorio. ¿Sí o no? Sí, también. ¿Me entregás todo? Sí. Bien. Una vez que yo tengo todo, o sea, todo lo original, lo que escribiste vos me entregás todo, porque el titular, ¿quién es? El paciente. ¿Sí? Entonces vos me entregás todo y yo en base a eso te hago una denuncia. ¿Sí? ¿Cómo haces para defenderte vos de mi denuncia? No, profe, una copia habría que dar, ¿no? No. A mí el titular es el paciente. Yo me quedo con una copia. ¿Quién se queda con una copia? El médico. El médico. ¿Y esa copia cómo tiene que estar? Documentada, bien numerada, archivada. Bien. ¿Cómo yo sé que esa copia está completa? Habría como declararla y existe una copia tal día de la historia clínica y se la entrega al paciente. Y le entrego al paciente. Porque el paciente es el titular de la historia clínica. Bien, vos te quedas con una copia. El día de mañana vos vas al juicio. Vos vas con la copia. El original lo tengo yo. No, debería ser al revés. El original se lo queda el médico y el paciente le tienen que dar una copia que esté firmada por el profesional. Y bueno, pero la ley no dice eso. La ley dice que el titular es el paciente. ¿Ustedes quieren hacer lo que ustedes quieren o lo que dice la ley? No hay nadie. Nos quedamos sin conexión. En lo posible lo que dice la ley. El paciente es el titular de la historia clínica. ¿Titular y dueño es lo mismo? No. Bien. Fíjense lo que dice la ley 26.529 en el capítulo 6 en lo referente a historia clínica. El paciente es el titular de la historia clínica. ¿Sí? Perfecto. A su simple requerimiento debe suministrarse copia de la misma, autenticada por la autoridad competente de la institución asistencial. La entrega se realizará dentro de las 48 horas solicitadas, salvo caso de emergencia que la requiera. Entonces, yo siempre le voy a dar que una copia, porque el día de mañana pasa algo, el titular y el dueño
de resguardar eso soy yo. ¿Y por qué yo tengo que resguardar eso? ¿Por si el día de mañana me van a hacer un juicio? No. ¿Por qué? Porque el artículo 18 de la ley 26.529 en el capítulo 6 de historia clínica, que ustedes ya saben, dice que la historia clínica es inviolable. Los establecimientos asistenciales y los profesionales de salud, con amarillo y más grande se lo puse, tienen a su cargo su guarda y custodia. Entonces, si se pierde algo, ¿de quién es el responsable? En la institución, sea sanatorio, hospital, o si yo atiendo en consultorio, el profesional de salud, que soy yo, el médico. Por lo tanto, ¿qué dice la ley? La historia clínica, el titular, es decir, yo le tengo que entregar todo al paciente, fotocopia. El original debe quedar conmigo. ¿Por qué? Porque la ley dice que el que lo tiene que tener soy yo, ¿sí? Y después habla de los plazos, que son mínimo de 10 años. Bueno, ¿está? ¿Quedó en claro eso? Bien. Fíjense, ¿quiénes están autorizados? Ya termino, para solicitar la historia clínica: paciente, representante, habla de los médicos, ¿quiénes pueden pedir? ¿Sí? Ante la negativa, yo no le quiero dar esto, no le quiero la historia clínica, no le quiero nada, hay ciertas formas jurídicas de conseguirla, que es esto, habla de ese habeas data, es decir, el médico no se la quiere dar porque yo la historia clínica es mía, porque el original es mío, yo te doy fotocopia, pero no te la legalizo, no te la voy a dar. No, usted pide la historia clínica como mínimo, historia clínica acá, sí, son 8 semanas, un mes. No, por ley son 24 horas, 48 horas. En todo caso, si vos la pedís un viernes, son 48 horas sería el domingo, habría que justificar el porqué. Pero la ley te dice que como mínimo, como máximo son 48 horas, ¿sí? Y las sanciones de todo lo anterior que no hicieron ustedes, de no cumplir con esas obligaciones que tiene como médico en esta ley, todo es una falta grave desde el punto de vista jurídico, y habla de esa responsabilidad penal y civil. Entonces ya con esto termino por eso. Ustedes tienen que saber que toda esta ley 26.529 en los distintos capítulos que habla de los derechos, de la historia clínica, ¿sí? Si yo no lo cumplo, no estoy exento de recibir una responsabilidad penal o civil. ¿Está? Bueno, ya terminamos con esto. Bueno. Tengo una pregunta. Sí. Si el paciente muere, ¿el familiar también tiene este mismo derecho de pedir la historia clínica? Sí, pero bajo la vía legal. ¿Sí? El familiar, bajo la vía legal, bajo representante legal, piden esa historia clínica. No el familiar como familiar ir a solicitar. Ah, bien. Bien. Bueno, por lo menos acá era que tengan un pantallazo dentro de lo que son las responsabilidades, tanto penal, civil, la forma del ejercicio legal de la medicina y lo que está obviamente ilegal, y ese ejercicio ilegal de la medicina que no deben hacer. Para último, terminar con esto, que es más o menos un cierre en donde hay las responsabilidades del paciente, del médico en sí, que no tienen que dejar de conocerlas, obviamente. Yo creo que siempre, después de cursar la parte de medicina legal, la idea que tenemos nosotros es abrirle un poco más la cabeza y que se confundan un poco más. Yo siempre digo, si se confunden un poco más, va a hacer que lean un poco más y que tengan las cosas un poco más claras para el actuar médico. ¿Sí? Muy bien. Doc, yo terminé ya. Bien. No sé si tienen alguna pregunta más sobre el tema que desarrolló el doctor Amut. Bueno, vamos a los avisos parroquiales, como siempre le digo a ustedes. Ya tienen en el entorno virtual, porque lo estuve actualizando mientras estaba desarrollando la clase el doctor Amut, la resolución de la causa 3369, que es la que ustedes opinaron. También tienen un caso que se llama caso Brody. Y eso es la introducción a lo que vamos a ver en la última clase del próximo martes, relacionado con la ética médica y la bioética aplicada a la medicina. ¿De acuerdo? Ustedes